Ayer algunas personas me preguntaban si las notas de los seminarios iban a estar antes del parcial para poder saber, ir sabiendo de antemano sus notas, no sé qué. A ver, fácil. Primero, no van a estar las notas antes del parcial. Piensen que tienen que rendir el parcial y sacarse buena nota y no especular. Porque en cuanto especulen para cono se van a sacar menos nota y después van a andar sufriendo. Lo único que les puedo decir es que la nota mínima que pueden llegar a tener es 70 del seminario. Entonces, si ustedes ya quieren ir calculando su nota, pongan esa nota en la ecuación, ¿sí?, de cálculo y fíjense cuánto les da y ahí apunten a sacarse una buena nota en el parcial. Y les voy a decir por qué no van a estar las notas antes del parcial, no porque a mí no se me cante la gana, sino que, a ver, la profe Vicente saben que se va de viaje, entonces queda todo lo que queda en la materia queda a cargo mío, ¿sí? Yo tengo que armar el parcial, tengo que tomarlo, tengo que armar las encuestas para que ustedes vean la coevaluación que le hicieron sus compañeros, se las tengo que subir a la página para que la vean, tengo que ver sus archivos que han subido de los videos y todo, para ver cómo participaron para su nota, ¿sí?, para su nota personal, principalmente no de grupal, porque en general las notas grupales ya le hemos charlado con la profe Marisol, ya me las dejó, pero yo no les voy a dar una nota y después decirle, no, en realidad en vez de ser un 80 era un 50, ¿sí?, porque me decía, no, pero no es así. Entonces les pido que no especulen con esas cosas, yo los entiendo, yo también fui hija de este sistema de promoción, pero nada, tranquilos. Obviamente que después del primer parcial, para aquellos que ya rindiendo el segundo parcial rindiéndolo, ya promociones, ya van a tener sus notas y yo voy a tratar de corregir lo más rápido posible, porque además ustedes van a querer ver su parcial, entonces yo tengo que organizar para que ustedes entren a la UNSA, para que vayan a ver su parcial y todas esas historias. Todo eso lleva un montón de tiempo, toda esa gestión. Entonces tengan paciencia, pónganse a estudiar ahora, eso es lo más importante, ¿sí? Bueno, y todas las cosas que hay que organizar para que las notas queden. Eso por un lado. Por otro lado, ya saben que la parte práctica en general no entra, no sé en el recuperatorio, pero en el parcial no, en el segundo parcial no, pero sí la parte teórica. Entonces, el práctico que vamos a ver hoy día no es sencillo. Los ejercicios que les voy a mostrar son ejercicios que ya habíamos hecho otros años, porque yo no quise tampoco utilizar millones de nuevos ejercicios para algo que prefiero que les quede clara la idea de cómo se resuelve, cómo se usan las gráficas, ¿sí?, y no hacer millones de ejercicios nuevos. Y bueno, les voy a dar un poquito más de tiempo para que ustedes, obvio, lo terminen y lo puedan subir. Y hay el último ejercicio, hoy ya lo estaba viendo y habían unos errores que encontré, entonces lo que voy a hacer con ese ejercicio no se los voy a explicar ahora, ya vamos a ver desde el 1 al 4, los más críticos son el 3 y el 4, que ya van a ver que tampoco, porque es como que tienen muchos pasos, y el 5, que sí es más feo, porque hay que usar esos flujos fijos, no sé si se acuerdan los L' y G' de la teoría, lo que voy a hacer es hacerles como un archivo, y enumerándoles las cosas que van a tener que hacer, a dónde van a tener que entrar, porque como les digo, justo lo estaba mirando el ejercicio y hay unos errores, ya van a ver que dice el líquido es queroseno, se los puedo explicar un poco, y no sé por qué lo tenía yo calculado con agua, porque debo haber sacado mis datos de otro lado, ¿sí? Entonces a ese ejercicio yo se los voy a subir después, aunque me da más trabajo hacer eso, porque lo tengo que hacer bien prolijito, prefiero, así se los dejo bien, se los subo en un PDF y después ustedes, les voy a subir la explicación y ustedes lo van a calcular después, ¿está bien? Así que espero que podamos terminar. ¿Alguna pregunta? Sí, profesora. Sí, Marcelo. El tema, yo había mandado un correo del seminario. ¿Qué te pasó? No, me sigue rebotando. O sea, tendría que llenar la última página y la quiero enviar y queda ahí. ¿A alguien más le pasó eso? Porque a mí me interesa lo que dice Marcelo, porque eso tiene que ser un error de la generación de la encuesta. Que claro que yo por ahí la pruebo, pero no pruebo todas las opciones, y puede haber sido. ¿A alguien le pasó algo parecido a Marcelo? ¿Y cómo lo solucionó? Bueno, Marcelo, sí. Lo volví a intentar ahora y no, queda ahí. No, me obliga a llenar esa página. Eso tiene el navegador, profe, dice si se puede. Mira, eso dice Marcelo. ¿Y qué usaste? Yo uso Chrome.
voy a probar entonces. Fíjate después, Marcelo, a ver. Dale, gracias. Bueno, listo. Yo yo ni conozco, eso es muy moderno para mí. Nunca había escuchado hablar de Edge, ¿así se llama? Muy moderno. Profe, disculpe, después podría revisar las notas del último cuestionario, porque el primer punto, al estar pusimos varios en distinto orden, las respuestas, entonces nos toma mal el puntaje, digamos, pero están bien las respuestas. ¿El último o el penúltimo? El penúltimo, por decir. Sí, ayer me escribió, ¿quién es que me escribió? Fabricio, no sé si está por aquí. No sé por qué, y para colmo, ese cuestionario lo había armado la profe Marisol. No sé por qué está tomando mal, así que lamentablemente le tenés que revisar uno por uno, porque no a todos les tocó la misma pregunta. Lo que creo que vamos a hacer es una cosa. Los que hayan detectado ese error, me escriben un mail y pónganme en el título del mail, pónganme algo así que diga error cuestionario 8 de intercambiadores de calor, ¿sí? Para que yo específicamente vaya a ver eso que ustedes dicen. No sé bien por qué, ayer intenté verlo, pero como yo no lo armé, estoy perdida. No sé bien por qué quedó mal eso. Así que necesito tiempo hasta para esa cosa, para ver cómo miércoles, qué pasó ahí. Y si no, le tengo que preguntar a ella y ella ya va a venir después. Pero bueno, si no, revisaré, eso puedo hacer. Por eso le estoy pidiendo, mándenme a los que les haya pasado eso, o sea, obviamente a los que han respondido bien y les está dando mal, que de última, obviamente, les consideraré la nota si es que no lo puedo resolver en el sistema, ¿sí? Pero si no me escriben, no voy a saber, porque si no tengo que revisar uno por uno, no voy a poner a hacer ese trabajo. Así que escríbanme para que yo ingrese, mire, ¿sí? Por favor, ingrese, mire y cheque que está ese error. Bueno. ¿Alguna pregunta más? A pesar de mi nivel de brujerismo, pueden preguntar igual, se pueden arriesgar. Bueno, sí saben que el parcial, eso sí le dijo la profe ayer, ¿no es cierto? Que el parcial es en la misma aula que la otra vez, del mismo estilo, todo, el jueves, a las 9. Y algo más les estaba por decir, pero me olvidé. Íbamos a hacer una mini consulta el miércoles, principalmente de la parte práctica, tal vez. Si surgen algunas dudas de teoría, bueno, voy a tratar de responderlas en la medida en que me acuerde y pueda, ¿sí? Bueno, a ver, vamos por este tema. Tampoco me voy a detener mucho hoy día en la parte teórica, ¿sí? Voy a ir más al grano, o sea, a resolver los ejercicios, y después ustedes leen un poco más y estudian para el parcial. Porque si no, no vamos a demorar, y la verdad es que ya tener un día extra de clase, no crean que a mí también me parece simpático. Una ventana creo que es. Ahí ya estoy compartiendo, creo, ¿no? Sí. Bueno, vamos entonces. Con la profe, a ver, alguno que me saque duda que haya estado en la clase de teoría con la profesora Vicente, ¿qué ejemplo vieron de torres? ¿Ella hace uno de inundación o hizo uno de rellenos? ¿Alguien se acuerda de lo que haya estado en la clase? ¿O haya visto la clase de ella? Hay uno de aireadores. Sí, exacto. Después creo que es de torre de relleno. Ah, bueno, eso yo no me acordaba. Nosotros vamos a hacer 2 de aireadores ahora y vamos a hacer 3 de torres. No vamos a hacer nada en este año de lechos rellenos con caídas de presión porque no llegamos. Hay un año que tuvimos 2 clases para hacer este práctico, así que tampoco yo quiero que terminen, los que promocionen y sigan adelante. Bueno, entonces, los equipos de transferencia de masa, lo que necesitamos para poder resolverlo, ¿sí? O
Ojo, acuérdense ustedes que cuando ya escalamos, cuando hablamos de balances macroscópicos, de lo que sea, de calor, de masa en este caso, lo que estamos buscando muchas veces es conocer el diseño de ese equipo, ¿sí? O un área de transferencia, o una altura, que vamos a ver acá, una altura de la columna, de una torre, un diámetro, ¿sí? Esas son las cosas como que cuando ya, por eso yo le digo, cuando ya pasamos a la cuestión de macro, balance macroscópico, ya buscamos saber, bueno, qué voy a necesitar yo, ¿sí? Para, o sea, datos técnicos de construcción para poder cumplir con algunos requisitos que tengo de mi balance, de mi flujo y lo que sea. Por eso es que ya me interesa saber el diámetro, el área de la torre, el área, perdón, por del intercambio de calor, la altura de la torre, bueno, todas esas cuestiones. El desarrollo de métodos para aplicar ecuaciones de transporte para el diseño, eso vamos a ver acá hoy día, ¿sí? Desarrollo de algunos métodos que nos permitan aplicar las ecuaciones de transporte para el diseño de equipo de transferencia de masa de contacto continuo. Algunos equipos, esto voy a pasar medio rapidillo porque debe estar en la teoría, ¿sí? Algunos equipos de transferencia de masa que existen pueden ser la transferencia, cuando yo quiero hacer transferencia de una sustancia de una fase gaseosa a una fase líquida, eso se llaman absorción, humidificación y destilación. Transferencia de una sustancia de la fase líquida a la gaseosa es lo que se llama desorción o stripping. Esto ocurre mucho, lo que se llama stripping, que viene efectivamente la palabra stripper, como si fuera el bailarín o la bailarina de un lugar, que se saca la ropa, ¿sí? Strip es eso, es el despojamiento. Por eso se llama desorción. Esto pasa mucho en las columnas de destilación de petróleo. Y después también otro equipo de transferencia de masa, o sea, otra operación de transferencia de masa, humidificación. Después tenemos todo lo que es transferencia de un soluto de una fase líquida a otra fase líquida, y las dos son invisibles, que es lo que se denomina extracción líquido-líquido. Estas son más conocidas, transferencia de un soluto desde una fase sólida a una fase fluida, por ejemplo el secado, ¿sí? Y se usa mucho la lixiviación. Estos no recuerdo cuánto ven, debe ser que sí se lo nombran en operaciones, después algo de estas operaciones las nombramos o aparecen otra vez cuando lleguen a quinto en industrias. Y después transferencia de una sustancia de un fluido a un sólido, que puede ser adsorción o el intercambio iónico. Bueno, ¿en dónde ocurren todas esas operaciones de transferencia? En distintos equipos, ¿sí? Los equipos que son de intercambio gas-líquido, que ya ustedes también lo deben haber visto en la teoría. Tenemos las torres spray, ¿sí? Es una fase líquida que se alimenta en forma de gota y entra en contacto con una fase gaseosa que fluye en contracorriente, y esto, por ejemplo, se usa mucho para obtener la leche en polvo, ¿sí? Se deshidrata la leche con aire caliente. Las torres de burbujeo, ¿sí? La fase gaseosa está dispersa en la fase líquida y se usan para gases que son poco solubles. Por ejemplo, bueno, acá, aunque dice torres de burbujeo, también se los denomina, o se pueden hacer esta tarea en tanques batch, se llama, ¿no? Tanque discontinuo, que eso vamos a ver ahora con la laguna de estabilización. Y después tenemos las torres de absorción, que pueden ser las que son rellenas, ¿sí? Que son equipos continuos de contacto continuo, que son las que vemos nosotros. La mayor área de intercambio se consigue gracias al material de relleno. O sea, ¿para qué ponemos relleno nosotros? Para mejorar ese intercambio entre líquido y gas, por ejemplo, ¿sí? Al estar el relleno, esa interacción entre ellos es mejor, y entonces se permite un mejor cambio. O sea, si hay un soluto, que pase de una fase a la otra. Y después, la que creo que ven mucho en operaciones, que es la materia que viene, torres de plato, que son equipos de contacto continuo, de contacto discreto, porque se llama discreto porque el contacto entre las fases se produce en platos, ¿sí? Es como si fuera una... No sé si alguna vez ustedes han visto, han comprado, tienen en la casa las que son las famosas vaporeras, donde se pone la comida y se las cocina. Hagan de cuenta que más o menos así es una torre de platos, ¿sí? En cada plato se produce un intercambio y un gas líquido, ¿sí? Una interacción de gas líquido, y bueno, y tiene sus ventajas y desventajas, o depende de cuánto sea
¿cómo se dice?, el rendimiento que yo estoy buscando, voy a elegir una torre u otra, bueno, tienen distintos usos. Bueno, dicho esto, nunca estuve como presentando, me parece. ¿Para cómo le había puesto movimiento? Bueno, le dejé un video aquí, que no recuerdo ahora qué es de absorción, no sé si es un ejemplo, que pueden ver si les interesa. Dicho esto, vamos a hablar del primer ejercicio, ¿sí? Yo les voy a explicar un poco este lo vamos a hacer completo juntos, y al que viene no lo vamos a hacer completo juntos, es un poquito más complicado, pero les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para que lo resuelvan. Este ejercicio dice: una planta de tratamiento de efluentes residuales domésticos utiliza un equipo discontinuo, que puede ser un equipo que se llama estilo bioreactor batch, ¿sí? Los bioreactores batch son reactores o son tanques en donde lo que generalmente ocurre se llama bio porque hay microorganismos que son los que van a ser los encargados de, en definitiva, lo voy a decir así bien en colla, comerse, ¿sí?, o transformar toda esta materia residual, fecal, y a mucha de ella fecal, las va a tratar para poder tener menos contaminación de ese líquido y poder después, por ejemplo, verterlo, dar alguna disposición final en algún recurso, como se llama, algún curso de agua. Bueno, se usan estos equipos. Batch, acuérdense que cuando se llama batch o discontinuo, en general es porque yo lleno este equipo, ocurre la reacción que tenga que ocurrir, y después de un tiempo determinado ya veo que si yo midiendo algunas variables, ver si ya ocurrió totalmente. Una de las variables que se mide mucho en estos casos es el oxígeno disuelto, la concentración de oxígeno, porque en general todo lo que son efluentes residuales tienen baja concentración de oxígeno. Por eso son tan contaminantes. Entonces, obviamente que si yo pongo un sensor y voy midiendo, si va pasando el tiempo y va mejorando esa concentración de oxígeno en el agua, voy a decir, bueno, ya estoy bastante bien como para poder verter este fluido a algún lado, ¿sí? Darle una disposición final, se llama. Bueno, entonces esta planta tiene un equipo que es este bioreactor para tratar 50.000 litros de agua residual, ¿sí? Y nos dice que la concentración inicial de oxígeno es de 2 miligramos por litro. Para ello se colocan una cosa que se denominan unos dispersores, ¿sí?, que son como, bueno, en este caso, no, fíjense que se ve que entra la corriente de aire y hagamos cuenta que esto es un dispersor. El dispersor a veces es como, puede ser con unos pequeños tubitos, ¿sí? Por eso está ahí, no nos da mucho las áreas, pero son pequeños tubitos, o a veces son agujeritos. Yo había buscado algunos dibujos, pero me parece que, para que vieran, que lo que hacen, ustedes vieron una pecera, ¿sí? En la pecera uno enchufa, le pone unos dispersores. No sé si alguna vez han visto, que en definitiva lo que hace es lograr que se disuelva y el oxígeno, ¿cómo se dice?, circule por la pecera, ¿sí?, y no se estanque y entonces no se empieza a pudrir ese agua, ¿sí? Es la oxigenación. Bueno, más o menos acá los dispersores cumplen con ese rol. Bueno, entonces para ello se colocan 4 dispersores a 2,43 metros por debajo de la superficie del agua, donde cada burbuja de aire, dice, se dispersa, circula, bueno, nos dan un flujo volumétrico a 0,28 metros cúbicos por minuto, nos dan el dato de la solubilidad del oxígeno en el agua residual, ya vamos a ver qué dato es esto, y a partir de estos datos nos piden calcular el tiempo necesario para alcanzar, fíjense, ven, una concentración de 8, o sea, es lo que yo les decía, pues, en estas condiciones, cómo voy a llegar a esta buena calidad del agua, y después van a repetir los cálculos, pero considerando que la concentración inicial de oxígeno, o sea que estas aguas residuales están tratando, es de 5, o sea, está un poquito mejor ese efluente. Sí, en teoría, ¿qué nos tendría que suceder con el tiempo? ¿Cómo nos tendría que dar? ¿Cuándo sería mayor y cuándo menor para ustedes? Y no se fueron a dormir.
¿Cuándo tendría que ser el tiempo mayor o menor? ¿Se fueron? En el segundo caso, profe. ¿Qué pasaría en el segundo caso? La concentración inicial de oxígeno es mayor que la que en el primer caso, ¿que no? Claro, la concentración de oxígeno en el segundo caso es mayor que en el primero. Acuérdense que yo les dije que mientras mayor es la concentración de oxígeno, mejor es la calidad del efluente, ¿ven? Entonces, ese tiempo para poder tratar los efluentes, ¿cuándo voy a necesitar más tiempo para tratarlo? Cuando yo tenga que pasar de 2 a 8 o de 5 a 8. De 2 a 8, ¿que no? Exactamente. O sea, que nos tiene que dar que en el primer caso, ¿sí? Más alto. Necesito más tiempo porque el agua está más sucia, en definitiva. Bueno, entonces, ustedes en la teoría llegaron a esta ecuación, ¿sí? Que es para calcular, bueno, un montón de cosas tenemos de datos acá. En general, en este caso es el tiempo, ¿sí? La concentración sea asterisco, ¿qué es? A ver si se acuerdan y me ayudan. ¿Esta concentración qué era? La concentración en el equilibrio. Exactamente. Sea asterisco es la concentración en el equilibrio, ¿sí? Sea L en el tiempo cero, ¿qué va a ser? La inicial. La concentración de oxígeno inicial, y sea esta es la final, ¿no es cierto? Y esto es igual a una relación, ¿sí? De KL con el área volumen, donde KL es coeficiente global de transferencia de masa, A el área interfacial total de intercambio, ese área total está relacionada con el área de las burbujas, B casi que es el volumen del tanque, ¿sí? En realidad yo le puse volumen del tanque, pero ya van a ver que en realidad el volumen que tengo a tratar. ¿Por qué les quiero decir eso? Y por ello me equivoqué acá, porque muchas veces después ya van a ver, no sé si eso ya habrán visto, que cuando uno hace un proceso y cuando uno está por hacer algo y elige un equipo, un tanque, generalmente uno no lo llena completo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 5 litros, yo no voy a usar los 5. Si mi tanque tiene 5 litros, yo generalmente uso un cuarto más o menos de eso, se llama. O sea, yo en ese tanque de 5 tal vez voy a poder hacer una reacción con 2 litros. Nunca se llena hasta el tope, eso van a aprender más adelante. Sí, hay un área que es operativa, digamos, un volumen operativo, que no es el mismo volumen del equipo. O sea, lo que yo les quiero decir es que si acá se están tratando 50 litros, seguro que el volumen del tanque, bueno, es o 4 veces más o 3 veces más por lo menos, o sea, es más grande, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que todos los datos que tenemos el volumen, entonces, el volumen de agua residual que vamos a tratar, que es que es el volumen a tratar. Lo voy a poner acá para que no les agarre después. Yo por poner mal las cosas voy a confundir. Tenemos la concentración inicial de oxígeno disuelto en ese volumen, que es 2 miligramos por litro. Tenemos la final. Tenemos el QG, que es el caudal, que lo necesitamos para entrar en esta gráfica de Eckenfelder. Y tenemos la concentración en el equilibrio, que es la solubilidad. Es el dato que nos están dando de solubilidad. Nos dice la solubilidad del oxígeno en el agua es de 11,3. ¿sí? Esa es la concentración en equilibrio. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Primero, mi primera recomendación es que pasen el volumen y el caudal a pie cúbicos, porque esta gráfica que vamos a utilizar estas unidades son pie cúbico. Esto que se llama SCFM es Standard Cubic Feet per Minute, o sea que son pie cúbico por minuto. También le pasen, ya van a ver que la altura que le está dando de los dispersores, que es 2,3 metros, ¿sí? Son 8 pies. Y entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Necesitamos, ven el gráfico de Eckenfelder, que esto ya han hecho con la profe Vicente, aparece todo este término, ¿no es cierto?
casi todo este término, está KLAB por el volumen. Entonces, con el valor de Q, que si quieren, a ver cuánto les da el valor de Q, hagan un pequeño cálculo en pie, ¿cuánto nos da? Ahí me pasé para el otro, sí. A ver si lo hacen el cálculo, me lo dicen. Me pasan el dato. ¿85,5, profe? ¿Pie cúbico? Sí, puede ser, o metí la pata. A ver. Ya te digo, déjame ver a ver qué lo debo tener. Fíjate bien, porfis, porque ahí no, fíjate, porque a mí me está dando 10. ¿Como 89? ¿En qué ¿Pie cúbico sobre minuto? Ahí me da 10, profe, 10 Sí, redondo, o sea, da 9,99. Da 10, no sé qué unidades tienen por ahí dando vuelta, pero esto da 10. Fíjense después, 10 pies cubo por minuto, ¿sí? En realidad, Yo lo hice con el Google, profe. bueno, Vio que ahí pone el numerito y ya te da la cambio de unidad. y pusiste 0,28 de metros cúbicos. 0,28 metros cúbicos a pie cúbico. Contámelo con el transformado y no, a ver. 9,88817 da. Sí, sí, es así, profe. Me Metí la estaban pata. diciendo 89 recién. Bueno, con ese 10, entonces, entramos a la gráfica esta, ¿sí? Y con la altura de 8, tocamos, ¿no es cierto?, la línea. Nos extendemos para aquí y sacamos más o menos el valor. A ver si, así a ojo lo podemos sacar un poco si se animan, de cuánto nos da todo este término que está acá. A ver si me lo puedo chorear. Ah, no me lo puedo chorear. Bueno, lo anoto. Fíjense, es KL, ¿no es cierto? KL sobre... No, por A sobre B, por B, nos da igual a un número que más o menos va a ser 375, por ahí, más o menos. Después te lo pueden sacar mejor. Yo le voy a poner más o menos, entienden lo que estoy haciendo, ¿no? 375 y las unidades son pie cubo por hora. Bueno. Sí, lo único que hice fue entrar a la gráfica. A ver si quieren les marco ahí ya que estoy con onda. Debe ser onda de viernes, porque si no, no las tendría ya a esta altura del año. A ver, ahí, más o menos. Estoy haciendo más o menos porque no llego a ver bien. Ahí está. ¿Sí? Esa es la cuestión que tienen que hacer. Entonces entran por aquí, tocan, se me fue un poquito arriba porque no veo. Está todo un poco corrido, pero entienden, ¿no? La idea. Tocan y tocan. Bueno, entonces eso les da más o menos un valor de 375 pies. ¿Cómo hago para obtener solamente? Porque yo en realidad necesito KL por A sobre B. Entonces, ¿qué hago? A este número, ¿qué hago? ¿Qué lo voy a tener que hacer? Dividirlo entre el volumen. Exactamente. Lo divido a este número sobre el volumen. Eso me quedó chiquitito. ¿Está bien? Lo divido por el volumen, si quieren ya lo pongo directamente acá. Todo esto. Estas son las unidades, ¿no?
dividido por el volumen, obviamente que el volumen también tiene que estar en pies cúbicos, y entonces reemplazo en esta ecuación, ¿sí?, ese valor. A esto lo pueden calcular porque tienen todos los datos, y de esta ecuación despejan el tiempo. No sé si alguien, si está siguiéndome y con un Excel o algo lo quiere calcular, ¿cuánto les da? ¿Entendieron, no? ¿Cómo es? No, es muy sencillo. No sé si el ejercicio que hicieron con la profe Marisol me parece que era un poquito más complicado que este, parecido al que viene ahora. ¿Está claro? Después tienen que hacer lo mismo, pero en vez de utilizar los cálculos, la concentración inicial sea de 5, sea de 2, es de 5. Y comparar ahí qué les está dando de diferente los tiempos. A ver, yo les digo qué tiempo me dio. Supuestamente me dio 1,2, 1 hora y un poquito más. Para el inciso A, ¿no? Bueno, yo voy guardando, chicos, porque si no después... Vamos al segundo ejercicio ahora, que es un poquito más complicado y también les voy a ir explicando cómo van a ir haciendo este ejercicio. El ejercicio dice, se diseña una laguna de estabilización. También las lagunas de estabilización son, bueno, similar a lo que les contaba yo de un bioreactor, pero son más naturales, son como pozos grandotes en donde se tratan también algunos efluentes de distintos lugares. No sé si alguna vez han visto unas lagunas. En los campos hay muchas lagunas de estabilización, ¿sí? Generalmente pueden haber microorganismos, ya sea autóctonos o algunos que uno siembre, ¿sí? Se ponen en contacto con esa agua residual que viene y, bueno, como yo les decía, lo que hacen es transformarla, ¿sí? Se comen los contaminantes y entonces dejan un agua de mejor calidad y después ya se la dispone para lo que sea necesario. Se diseña una laguna de estabilización de 15.000 pies cúbicos para tratar aguas grises. No sé si habían escuchado alguna vez hablar de las aguas grises. ¿Han escuchado hablar de las aguas grises? ¿Saben qué son? Sí, profe. Ayer estuvimos en los seminarios sobre esto con mi grupo. ¿Cómo hablamos de aguas grises? Ayer no escuché esa parte. No sé si era agua gris, pero nosotros pusimos de huella hídrica y dentro de la parte de huella hídrica estaban las aguas grises. Ah, bueno, ya entiendo, no me acordaba de esa parte. Bueno, las aguas grises, lo que pasa es que nosotros en Argentina no tenemos diferenciación entre aguas negras y aguas grises. Las aguas, lo que se llama aguas negras, el agua residual, ¿vieron? Que, o sea, que sale en la casa. Todo lo que es el agua que sale, sale del baño, del lavarropa, de la cocina, todo va a un solo lugar, a una sola alcantarilla, se une todo y después va a tratarse, ¿sí? Esas son las aguas negras. Y en algunos países las clasifican porque dicen, che, bueno, pero a ver, si no es lo mismo un agua, o sea, el agua residual que la del baño, donde hay materia fecal, hay sangre, hay orina, un montón de cosas mucho más complicadas, ¿sí? No es lo mismo que tal vez el agua que ya utilizamos para lavar un plato, para lavar la ropa. Entonces lo que se dice es, ¿por qué no hacemos una separación de las aguas? Y entonces eso va a permitir tratarlas de diferente manera y tal vez no invertir tanto. Y además a las aguas grises lo que se piensa es que se las puede reutilizar para riego. Por ejemplo, vieron que está re de moda, un montón de lugares deben haber visto cómo hacer para recuperar las aguas del lavarropa y después usarlas para regar, ¿sí? Porque si no, regamos con agua potable, casi ridículo. Bueno. Entonces aparece la clasificación de aguas grises. Las aguas grises son aquellas aguas que no son residuales, o sea, que no vienen del baño. Es el agua que viene de más que nada de la cocina y por ejemplo, y del lavarropa. ¿Sí? Bueno, esas son las aguas grises. Entonces acá esta es una laguna que se la diseñó para tratar aguas grises. La laguna posee 6 aireadores, los cuales son necesarios para incrementar el nivel de oxígeno disuelto en el agua desde un valor de 6 por 10 a la menos 5 a 3 en 4 moles por litro en 4 horas.
esos aireadores se colocan 10 pies por debajo de la superficie de la laguna, y ahora nos dice que suponga que usted está a cargo de la operación y desea realizarla a esta operación en la mitad del tiempo. Pero debido a una restricción en el diseño de los aireadores, el flujo de aire solo puede incrementarse hasta un 25%. Entonces, ¿cuántos dispersores? Nos están preguntando cantidad de dispersores podrá agregar al sistema usando la máxima condición de flujo de aire, y nos dan el dato del contenido de sólidos disueltos. Nos dice que el contenido de sólidos disueltos son lo suficientemente bajos para que se cumpla la ley de Henry, y nos da el valor de la ley de Henry. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer acá, y ustedes me van a decir, porque me parece que sí lo tienen que haber hecho, es calcular, que no tengo ese dato, la concentración del soluto en el equilibrio, así que es la concentración de oxígeno en equilibrio. Para calcular eso, la profesora Vicente, en el ejemplo que me dijo Camila, me parece, si Camila me decís que sí, debe haber hecho todo un cálculo de las presiones, de suma de unas presiones, ¿sí? Quiero que alguien me diga si se acuerda, pero si no se acuerda, no lo voy a hacer yo ahora, ustedes lo pueden ver, porque hay un ejemplo resuelto en el Welty, el ejemplo 1, por lo menos en el Welty en inglés de la tercera edición, está en la página 674. Ustedes van a ver cómo, que yo creo que la profe sí lo da en ese ejemplo que decía Camila, se calcula esa concentración en el equilibrio. En el ejercicio anterior yo se las daba, ¿sí? A la solubilidad. Acá no. Por eso que le están dando los datos de presiones, de presión y temperatura. No sé si de presión, pero si no, una atmósfera. ¿Está bien? Bueno, cuando ya tengo ese valor, uy, me fui, quería ver una cosa para mostrar. Cuando yo ya tengo ese valor de equilibrio, ¿sí? Puedo calcular, como tengo el tiempo, fíjense que en el primer, yo tengo el tiempo, ¿no? El dato de tiempo son 4 horas. El tiempo son 4 horas. Uy, ya. Entonces yo calculo la concentración del soluto en el equilibrio. Tengo las concentraciones de... Ya van a ver que esto le va a dar en unidades, si no me equivoco, tiene que darle en moles por litro. Y con esta ecuación voy a poder despejar KLA sobre B, ¿sí? Porque el dato lo tienen. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, calculo el tiempo, a ver dónde estaba yo, KL por A sobre B, al tiempo lo tienen de dato, déjenme ver que aquí, ¿dónde estábamos? Sí. Yo saco entro a la gráfica, tengo el volumen, que son los 15.000 pies, entonces yo puedo entrar, ahora entramos al revés, ¿sí? Entramos por aquí, la altura era de, ¿cuánto era la altura? ¿Dónde anda? Ya se me perdió. 10 pies por debajo, profe. Ahí está. La altura H igual a 10, bueno, a 10, fíjense que ahí tiene 10,5, pero bueno, más o menos van a entrar van a obtener este dato, van a entrar con el dato, van a tocar más o menos en la línea. Acuérdense que estas son las profundidades, depths, cuando dice depths son profundidades, ¿sí? Depth es profundidad, aunque le decimos altura, en realidad es porque está por debajo, ¿sí? Por debajo de la superficie. Entonces ustedes ingresan por acá, ya tienen este dato que lo sacaron de la ecuación, multiplican por el volumen, y con ese valor entran, si quieren tocan la línea de 10,5, bajan, ¿sí? Y obtenemos el caudal. ¿Está bien? Ahora, ese caudal que obtienen
hay una cosa importante que yo me estoy equivocando acá. Este valor que sacamos grande, digamos, de KL por A por B, ¿sí? Ay, pucha, yo me quiero salir y... Este valor, en realidad, es un flujo que está sucediendo por todos los aireadores. Por eso yo le puse, fíjense acá, este valor que yo tengo, el valor total, es para 6 aireadores. Cuando uno usa esta gráfica, generalmente tenemos que pensar en un aireador. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer en este caso? O sea, si ese valor es para, supuestamente es para 10 aireadores, ¿sí? ¿Qué hago para saber 6 aireadores? ¿Qué hago para saber un aireador? Lo divido en 6. Divídanlo en 6, exacto. Eso falta, ¿sí? Es lo que yo le puse acá. Divido el valor que saqué, este KL por A sobre B, por 6. Entonces ahí sí puedo ingresar a la gráfica y obtener el Q verdadero, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, más o menos a mí, a ver, yo les digo, parece que, no sé cuánto me habrá dado a mí, a ver, les digo para que tengan una idea. A mí me está dando ese valor, dividido 6, la ordenada del gráfico me da 726, multiplicada, por supuesto, por el volumen, ¿sí? KL por AB por B me da 726. A ver dónde está este valor. KL por A por B por B para uno, ¿no? Para un aireador me da 726. Bueno, entonces con ese dato yo ingreso y voy a sacar un valor de Q, un QG, ¿sí? ¿Qué hago ahora con ese valor? Entro al gráfico, ¿sí? Leo más o menos el volumen S. Es un flujo másico. A mí aproximadamente ese valor me da, a mí, pero puedo estar equivocada, 10 cubos por minuto. Ahora fíjense, volvamos a leer la consigna que decía. Una vez que tenemos todos estos datos, les decía que como usted lo que quieren ahora, ustedes como jefa o jefa de operación que están a cargo, realizar esta operación, pero a mitad de tiempo, ¿sí? ¿Qué significa? Que en vez de 4 horas, ¿en cuánto tiempo lo quiero hacer? En 2. Bueno, puedo ponerlo, lo voy a poner acá, espero que no genere confusión. Este es el nuevo tiempo, ¿sí? Yo ahora quiero hacer esta operación en 2 horas. ¿Y qué más otra cosa más nos dice? Ahora le voy a ir explicando paso a paso. Y además, ¿sí? Debido a una restricción en el diseño de los aireadores, el flujo de aire solo puede incrementarse hasta un 25%. Ese flujo que vamos a obtener ahora solamente lo puedo aumentar un 25%. Y entonces nos dice, bueno, ¿cuántos dispersores va a haber que agregar? ¿Sí? Teniendo en cuenta esa condición limitante del sistema, para yo poder hacer o sea, para poder tratar estas aguas residuales en la mitad del tiempo. Eso es lo que nos están preguntando. Bueno, entonces, una vez que obtenemos ese valor, ¿sí? Tenemos que analizar ahora la nueva situación, ¿sí? Con un nuevo tiempo. ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tengo que calcular para esa nueva situación? De nuevo el KL por A sobre B por B. Sí, claro. Que va a ser el doble. Claro, yo voy a tener que calcular, fíjense que lo que voy a hacer es, todos los datos los voy a mantener, pero este T lo tengo que poner a la mitad, ¿sí? Entonces lo que me dice, ¿quién es que Facundo? ¿Quién me está acompañando en el viernes? Simón. Ah, gracias, Simón.
En el viernes 26 ya. Perfecto, entonces, acuérdense que con el tiempo T, un medio aquí, ¿sí? Y manteniendo los datos que ya obtuve, yo voy a sacar KL por A por B, el nuevo, ¿sí? Ese nuevo valor. Ahora, porque lo que quiero saber es cuántos dispersores voy a necesitar con ese valor. Bueno, y con ese valor, ¿qué hago? Ahora, lo multiplico, ¿sí? Lo multiplico a este nuevo valor. Si quieren, les anoto acá. Entonces, este KL por A sobre B, el nuevo, ¿sí? A 2 horas, el nuevo valor que acabo de sacar de la ecuación, lo tengo que multiplicar por el volumen que estoy tratando y entro nuevamente a la gráfica. ¿Sí? Con este valor vuelvo a ingresar ahora. Y obtengo otro Q. ¿Está bien? Bueno, en realidad, con la misma altura que ya tengo, ¿no es cierto?, que era de 10. O sea, ¿cómo obtengo ese valor? Entro con este valor nuevo aquí, este nuevo valor, toco en 10 o 10,5, bajo, y voy a obtener otro caudal, que no es este, va a ser otro valor que yo estoy buscando. ¿Está bien? Sí, profe. Lo que quiero ver es, lo que pasa que aquí hay algo que va a faltar, fíjense, hay algo que yo me estoy olvidando, hay una condición. ¿Qué dice la condición? Del 25%, profe. Exactamente, nos dice que tiene una restricción del 25% del flujo anterior, en realidad. Este es el flujo que habíamos sacado, ¿sí? Y nos dice, lo máximo de flujo que usted puede, hasta lo máximo que usted se va a poder ir, es solamente un aumento de un 25% de ese flujo, de este flujo. Antes de entrar otra vez, volvamos un poquito atrás, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para saber cuál va a ser ese flujo en realidad? Ahora ya no tengo que entrar tanto a la gráfica. ¿Qué tendrían que hacer con este flujo para conocer cuál va a ser el flujo máximo, la condición máxima de flujo para poder trabajar? Multiplico este valor por ¿cuánto? Por 1,25. Eso. Entonces, el nuevo flujo, ¿cómo le puedo llamar? Si quieren le pongo nuevo. Este va a ser igual al flujo viejo, al QG, por 1,25, ¿sí? Este va a ser el nuevo flujo. Acuérdense que lo que estamos buscando ahora es cuántos dispersores vamos a poder agregar al sistema, utilizando esa condición máxima de flujo, con el otro color verde. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que resolver. Y entonces ahora con ese nuevo flujo, ¿qué tendré que hacer? Con ese nuevo flujo, ¿sí? Con este nuevo flujo, sí puedo entrar a la gráfica ahora. Voy a sacar esto para acá. ¿Sí? Entonces, y tocando en profundidad, teníamos 10 pies, ¿sí? 10 pies que pueden, de última, si les quieren hacer la vida más fácil, hacen 10,5. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener un nuevo valor de este K. Bastante feito, pero es para que entiendan cómo se usa más o menos esto. ¿Sí? Entonces, con el nuevo valor de flujo y tocando en profundidad 10, obtengo un nuevo
KL por A por B. ¿Y ahí qué hago ahora con ese valor? Ese nuevo KL Sí. por A por B sería para N. Exactamente. Entonces divido con el anterior directamente. Muchas gracias. ¿Quién me socorre? Álvaro. Gracias, Álvaro. Exactamente, como dice Álvaro, entonces ahora, esto es para N aireadores. Entonces yo voy a dividir este valor sobre el anterior que había calculado. ¿Se acuerdan que yo lo dejé ahí solito esperando? ¿Sí? El valor que yo había calculado dividido el nuevo valor era para los N aireadores. Voy a obtener, a ver, yo voy a poner acá la ecuación para que se acuerden. Siempre ustedes recuerden de chequear las unidades, ¿sí? Los N aireadores, o sea, ¿cuántos voy a necesitar agregar para darme el gusto de reducirme a 2 horas? Si no me equivoco, va a ser este valor que había calculado antes, que dejé aquí. A ver si lo copio. La verdad que estas cosas son más bonitas hacerlas en el pizarrón, a pesar de que tengo una letra de porquería. Ahí está. Espero no equivocarme, dividido este valor. Me iban a saber qué cantidad de aireadores tienen que agregar. ¿Sí? El N es el número de aireadores. Voy a anotar también para que por ahí después algunos no están en la clase o se fueron a dormir la siesta. Listo. La única parte que, o sea, más allá de los cálculos que les quedan a ustedes, es ver del ejemplo con la profe o del libro, como yo les dije, cómo encuentran la concentración esto. ¿Sí? Estos son los dos ejercicios cuando se utilizan estos equipos aireadores. Bien, chicas. Yo les subí un archivo donde está la gráfica de Eckenfelder para que la puedan utilizar mejor, la impriman y la usen ustedes después para calcular. Bueno, con eso terminamos la primera parte y ahora vamos a lo que son las torres de absorción rellena, que son equipos continuos de contacto continuo, ¿sí? Yo les puse solo esta diapo como a modo de introducción o de ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se hace en la torre esta que tenemos acá? Vamos a hacer un balance de masa, ¿sí? Vamos a definir un Z al medio, ¿sí? Y en realidad lo que vamos a hacer es, vamos a llamar, como acá no le puse, parece Z igual a Z2, donde es, están así al revés, me parece que, no, está bien. En esta zona está todo lo que es rico, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un gas que es rico en un soluto A, que ingresa a la columna, se genera un intercambio con el líquido que es pobre, en ese soluto está entrando, y el gas va a salir pobre, ¿no es cierto? Va a haber un intercambio, el líquido le va a robar el soluto A al gas, entonces se va a salir pobre en ese soluto, y el líquido, por otro lado, va a salir rico en ese valor. Esto se usa mucho para la descontaminación. Esta operación de transferencia de masa en estado estacionario involucra contacto en contracorriente de dos fases, son insolubles entre sí, ¿sí? Aparecen distintos flujos que tal vez ustedes se acuerdan ahora que son, o no, yo los voy a ir mencionando de alguna manera. Los L1, L2 son los flujos, bueno, el flujo del líquido en este caso que ingresa y que sale, ¿sí? Las X son las fracciones molares, pero lo más importante con lo que nosotros vamos a trabajar son estos que se llaman los flujos de soluto libre, ¿sí? El que se llama LS y el GS. Y en definitiva estas fracciones grandes, ¿sí? También son como fracciones libres, se las utiliza para el balance de masa, y de alguna manera, ahora ya vamos a ver la ecuación, están formadas por una relación entre las que son en equilibrio, las pequeñas. Otra cosa que vamos a ver cómo se calcula es la famosa
¿qué es la línea de operación? Si no sufrieron ahora en el cuestionario. O sea, ¿qué significa que yo trabajo en una línea de operación? ¿Qué significa esa línea de operación? A ver si alguien se acuerda de la teoría y me cuenta. No les voy a chumear, se van a tener que ir a estudiar después. En realidad es como todo, es una línea en donde van a estar los valores que me permiten a mí, eso, definir condiciones operativas del equipo. ¿Sí? Yo nunca trabajo al límite. Nunca trabajo, muchas veces no trabajo en la línea de equilibrio porque hay datos que acuérdense que no conocemos. Y como yo les comentaba recién de los otros equipos, nunca trabajo al límite del equipo. ¿Sí? Un equipo tiene algunas condiciones operativas. Entonces la línea de operación en definitiva, como dice acá, define las condiciones operativas del equipo. ¿Sí? Y en cómo las calculo en función de la fase libre de soluto. O sea, me voy a trabajar a lo que me parece más sencillo. Fase libre de soluto significa que es un flujo que no tiene nada de contaminante, es un flujo virgen, ¿sí? No está, que en realidad eso es una mentira, porque tanto el líquido como el gas, si el gas entra contaminado, tiene un flujo, porque por eso está G y está L, ¿sí? Acá lo que hago yo, para poder trabajar más tranquilo, me despojo de alguna manera de esos valores y trabajo con fracciones, ¿cómo se dicen? Globales, ¿sí? Bueno, ahora con el ejercicio lo van a entender más a estos temas, porque lo vamos a calcular. El ejercicio 3 dice, se utiliza una torre de 15 pies de altura que opera a 68 grados Fahrenheit y una atmósfera para remover mercaptano, que es un contaminante del gas, de una corriente de gas. El gas ingresa por el fondo de la torre, ¿sí? Fíjense, acá está el gas que está rico en mercaptano, ingresa al fondo de la torre y tiene, acuérdense que en general acá los flujos, si quieren másicos, en realidad se expresan por pie cuadrado de altura, así que es el área de intercambio, pie cuadrado de la altura, disculpen, pie cuadrado del área de intercambio que está ocurriendo, ¿sí? Por eso van a ver que aparecen todos los flujos. Con 5% de moles de mercaptano, ¿sí? Entonces fíjense que acá yo le puse que A, no sé si viene algo más, no, los datos, ahí están. El mercaptano en definitiva es el soluto A, que es el contaminante que está disuelto en esta fase gaseosa, que está ingresando, ¿sí? Entonces el ingreso, acuérdense que los balances, lo que ingresa es igual a lo que sale, entonces el ingreso es, aunque este balance está hecho en función de los valores de soluto, ¿cómo se dice? Libre, la fase libre de soluto, es similar si la hacen con los otros valores, ¿sí? Entonces, ¿qué está ingresando? Ingresa el gas 2 con este contaminante mercaptano. ¿Dónde está eso que no lo veo? GS, en realidad, bueno, está como GS, que está en función de la fase libre, por I2, ¿sí? Por arriba está entrando el líquido, fíjense, la corriente líquida que es agua ingresa por la torre, está libre de mercaptano, o sea, el X chiquitito, la fracción, si quieren molar esa, del líquido, del mercaptano en el líquido es 0, ¿sí? Y la corriente gaseosa que abandona la torre reduce su concentración, dice, a 0,3 moles en mercaptano. Entonces, fíjense, si seguimos el recorrido del gas, ingresa con una concentración de 0,05 y está saliendo con una concentración de 0,0033, ¿sí? En el otro lado el líquido ingresa puro, no tiene nada de mercaptano y está saliendo por el fondo de la torre con una cierta concentración, 0,0365 de esos moles de mercaptano. El solvente líquido a la salida, ya leí, sí, de la torre contiene 3,65 moles de mercaptano. Nos dan los datos de equilibrio para el sistema, que lo vamos a necesitar para calcular lo que nos está pidiendo, y nos pide determinar el flujo del solvente líquido en moles por hora por pie cuadrado. Me equivoqué acá y le dejé fit. Voy a cambiarlo todo. Pie cuadrado.
Tal vez me quedó así en la consigna. Y la relación LSGS de operación sobre LSGS mínima. Bueno, entonces tenemos los datos, fíjense. Bueno, ya van a ver que en este caso no vamos a necesitar, es un dato que nos está dando, pero no lo necesitamos. La altura de la torre son 15 pies, nos están dando datos de temperatura y de presión del sistema. Nos dan el dato del gas que ingresa por el fondo de la torre, es el flujo, es un flujo másico, es el G, ¿sí? Y una cosa que vamos a tener que saber es, para poder calcular ese flujo de gas en base absoluto libre, tenemos que saber que en definitiva ese valor va a ser un valor de un flujo más un valor de flujo, pero que en realidad tiene mercaptano, ¿sí? O sea, el valor total de flujo que ingresa es la suma de esos dos, que es un flujo libre más la parte que tiene de mercaptano. Bueno, ¿qué hago primero? Tengo que calcular las concentraciones sobre una base libre de soluto, ¿sí? Para poder utilizar este balance de masa. Acuérdense que, por favor, no sé, no me preguntan mucho, pero yo algunas veces hay cosas que por ahí las tomo como que las saben y pueden tener dudas. Recuerden siempre, como bien, yo creo que también ya vieron en termodinámica el año pasado, los balances hago en este caso que lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Eso estamos haciendo en el balance de masa. Acuérdense que en realidad es lo que entra menos lo que sale más lo que se genera. Pero acá no hay generación y estamos en estado estacionario. Ese balance que está ahí es eso, ¿sí? Es el balance en la torre. Lo que entra, ¿qué es lo que entra? Si hacemos en función de la base libre de soluto, que S por I2 grande, ¿sí? Por la fracción, la concentración en base libre de soluto, más LS por X1 es igual a lo que sale, LS por X2, ¿sí? Estamos aquí, más GS por X1. ¿Sí? Un balance de masa nada más. Entonces, fíjense, calculamos, tenemos todos los datos, ¿sí? Podemos calcular I1 grande, porque tenemos I1 chiquito, que es 0,003. También tenemos I2, donde estamos aquí. También tenemos X2 de dato. Y bueno, y X1, como X1 es 0, pequeño, X1 grande también es 0. Con estos datos que ya obtengo, puedo calcular, ¿sí? Este valor de flujo de gas libre, en base libre de soluto, como ya les había mostrado yo, la suma G, bueno, es igual a GS más un flujo por una fracción molar del 2, y es como que vamos a calcular el G2, si quieren aquí, ¿sí? Ese estamos calculando, a ver, sí, en este caso le voy a poner ahí G2, pero como tienen que calcular en moles, o sea, como estos datos hay que calcularlos en moles, van a tener que utilizar la ecuación de los gases ideales para calcular ese número de moles. ¿Cómo vamos a calcular el número de moles? Yo les puse acá con el valor de G, fíjense. O sea, para calcular N, a ver si lo despejo de aquí, ¿cómo les va a quedar? N va a ser igual a el P por ese G, que es este G que está a 15.000 pies cubos, ¿sí? Sobre RT. Ahí le puse los datos de la constante de los gases ideales en unidades inglesas. ¿Sí? Acá lo que van a obtener, en definitiva, discúlpenme, no es un número de moles, ¿sí? Es como si fuera... Vieron que cuando hablamos de flujo másico o flujo volumétrico, ¿sí? O flujo de moles, ¿qué estamos hablando? Cuando decimos flujo másico, el número de moles por unidad de tiempo, ¿sí? O masa por unidad de tiempo, o volumen por unidad de tiempo. Es un flujo que le llamamos el M punto o el Q punto, ¿sí? Pasa que aquí no le puse yo, pero acá se hagan de cuenta que este N es un N punto. O sea, las unidades que les va a dar son moles por pie cuadrado, por la unidad de área, por la hora, por hora, ¿sí? Es por tiempo. ¿Sí? Con ese valor obtenemos el valor de moles. O sea, estos datos sí o sí lo tienen que pasar a moles porque se calculan así.
Bueno, entonces, una vez que tengo todos esos datos bien calculados, ya tengo las concentraciones sobre la base libre. Pude calcular ¿dónde está este? No lo puse. Sí, GS, que va a estar afectado por los números de los moles. Obtengo LS. Acuérdense que tenemos que buscar, ¿sí? Estamos buscando, según la consigna, estamos buscando LS. Bueno, y nos falta uno todavía que es el flujo de moles, pero estamos por obtener primero LS y ya obtuvimos GS, que necesitamos para el inciso B. ¿Cómo calculamos LS? Despejamos del balance, ¿sí? Nosotros del balance de masa podemos determinar LS, ¿sí? Y haciendo la relación LS sobre GS de operación, que es X2 menos X1 sobre I2 menos I1 sobre X2 menos X1, obtengo ya el LS de operación. ¿Está bien? ¿Cómo obtengo el L? Por ejemplo, el L1 que me está pidiendo el flujo de solvente líquido en mol. ¿Cómo lo voy a obtener? Alguien que se le ocurra. ¿De dónde va a salir? ¿Dónde sale ese valor del flujo L? Fíjense que va a ser muy similar a lo que hemos planteado aquí con el gas, ¿sí? Para el cálculo del GS, pero va a ser con LS. O sea, LS va a ser igual a L, a un L si quieren, no lo tengo, ¿no? LS yo ya lo tengo, acá va a ser L, menos L por X1, bueno, no me conviene X1, me conviene X2, acá, y voy a poder sacar ese flujo, el flujo total. Bueno, ahora, ya tenemos, con estos datos calculados, pueden calcular LS sobre GS de operación. Nos falta calcular esta parte que es la más difícil ahora, LS sobre GS, la condición mínima, ¿sí? Acuérdense que esa condición es mínima cuando la recta gris, ¿sí? Que ahora vamos a ver ese valor, con un X de equilibrio, toca la curva de equilibrio, ¿sí? Cuando un valor de X2 es igual a X de equilibrio. Bueno, ¿cómo calculo esto? Lo primero que tienen que hacer es graficar. ¿Vieron que yo ven mi gráfica? ¿Cómo grafico esto? ¿Saben graficar eso en el Excel? Lo único que tienen que hacer es graficar. O sea, quiero saber si saben graficar o les muestro. ¿Saben cómo se grafica eso? ¿Eso o les muestro en el Excel? Eso es con una tabla de valores, profe, y después... Claro, con la tabla, exacto. ¿Viste que acá tenemos las tablas de valores? Esta es la tabla de valores, ¿sí? De equilibrio. Acá dice el solvente líquido, los datos de equilibrio son estos, ¿sí? Entonces, yo hago un eje XY, ¿sí? Y dibujo. En el eje de las X, que es abajo, pongo los datos de X. A ver. ¿Qué están mirando ustedes ahora? Porque yo por ahí me voy para... están mirando, ¿no? Voy al Excel. Sí, profe. ¿Sí? Pongan la tabla de Excel, pongan la tabla de los valores de equilibrio, que es esta, en el Excel. Entonces, dibujar gráfico, y en el eje X van a ir estos valores, y en el eje Y van a ir estos valores. ¿Qué les sucede ahí? Les va a dar como una curva. ¿Ven la curva cuadrática que obtengo acá? Si ustedes a esa curva le ponen agregar línea de tendencia, ven que acá dice agregar línea de tendencia, no sé si alguna vez habían hecho eso. Si ustedes ponen agregar línea de tendencia, si le ponemos una, se está enojando conmigo, pero yo le voy a poner que me haga una, se está enojando porque ya la tenía, a ver si no me mando macanas. Quiero ver, voy a sacar la línea de tendencia. A ver, ahí está. Entonces, esta figura que estamos viendo, fíjense que acá en la serie les dice, son los valores de equilibrio, ¿sí? Estos son los valores de equilibrio. Yo necesito conocer la ecuación que está relacionada con esos valores de equilibrio. Entonces, me paro en la curva, pongo agregar línea de tendencia, yo le quiero poner que sea una
A ver, polinómica, ahí está. Le pongo polinómica, ¿ven? Porque es polinómica, es cuadrática. Y acá abajo le voy a poner señalar no es la intersección. Presentar la ecuación en el gráfico. Y si quiero le puedo poner un R cuadrado. El R cuadrado es un valor estadístico que me dice cuán bueno es el ajuste que me está haciendo de esta línea de tendencia con los datos, ¿sí? En este caso mi ajuste pareciera ser bastante bueno. Tiene un R alto. Mientras más alto es el R, mejor es el ajuste. Eso se deben acordar de... pues se me fueron las otras cosas. Ahí está. Bueno, entonces, una vez que yo tengo esta ecuación, acuérdense ustedes que el LS sobre el GS mínimo va a ser el caso cuando la recta gris esta recta que va a ser en definitiva la del es una recta, ¿sí? La del equilibrio. Cuando acá abajo x2 es igual a x de equilibrio, ¿sí? Ese es el valor. ¿Qué es el valor? ¿Qué significa el LS sobre el GS mínimo? ¿Qué significa en ese punto? ¿Qué decía la profe de la clase, Marisol? ¿Qué pasaría si yo trabajara en este valor de operación, en esta relación de los flujos libres? No habría fuerzas impulsoras y está en equilibrio todo. Exacto, no pasaría nada, ¿no es cierto? Y dice, no sé si la profe dijo en la teoría, es como si yo tuviera una torre con una altura infinita. Eso nunca podría suceder, ¿sí? Está bien que yo lo conozca ese valor, pero no trabajo en ese valor, ¿sí? Siempre tengo que trabajar más cerca de la condición operativa, pero lo tengo que conocer. ¿Cómo voy a calcular? Ahora sí, ¿se acuerdan la función objetivo que habíamos visto en otros prácticos? ¿Cómo voy a calcular ese X de equilibrio? ¿Qué tendría que hacer yo para conocerlo? ¿Sí? Tendría que muchas veces hacer una iteración acá de valores hasta yo llegar a encontrar el punto. Yo ya lo encontré, por eso ustedes están viendo esa ecuación, esta línea de equilibrio, ¿sí? Esta línea azul es la línea de operación. ¿Cuál es? ¿Esa cómo la grafican ustedes? Generando con los datos anteriores, ¿sí? Con los que ya teníamos. Acá. Se lo copio. Esta era la de operación, me parece. El azul, que dice que es de operación, es esta. Es la gráfica a partir, fíjense que están los dos valores que teníamos, ¿sí? Los dos valores de X1 y de X2, y entonces trazo una línea recta. De ahí saqué ese valor. Bueno, ¿cómo calculo ahora la relación esta, el LS mínimo? Lo primero que hago es, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Definen cualquier valor de X de equilibrio. En el Excel estamos, ¿no? Ya, si quieren. Lo defino. Igual a 2. Obviamente que no puede ser 0,1. ¿Sí? Con ese valor, con este valor de equilibrio, voy a calcular un I de equilibrio. ¿Cómo lo calculo? Con la ecuación cuadrática. Fíjense, esta ecuación que obtuvimos acá, ¿sí? 19, ¿cuánto es 19? 75. Yo les dije que era fiel este práctico, ¿no? El cuadrado más 0,0239, bueno, por la X de equilibrio, ¿no? Voy a ponerla bien ahí en la X de equilibrio. Que además yo estoy poniendo O en vez de... Bueno, ahí está. Entonces lo que yo hago es el I de equilibrio, ¿cómo lo calculo? Con ese valor. Reemplazando este valor que está aquí. Y después, ¿qué hago? Yo lo que voy a querer obtener es que yo necesito encontrar el valor de X que iguale a X2 que iguale a X de equilibrio, ¿sí? En definitiva, el I propuesto, el I de equilibrio sea igual al I2 propuesto. El I2 propuesto era un valor que yo ya lo tenía. Ya lo había calculado. Bueno, no lo hemos calculado, pero yo se los digo. Ustedes tienen que calcular ese I propuesto.
que es 0,05 les va a dar. Es un valor fijo. El I2 propuesto es 0,05. Entonces yo juego aquí con la función objetivo, ¿sí? Le digo a la función objetivo hacer mi ecuación esta igual a 0, la celda igual a 0, cambiando el valor de X de equilibrio. Y ahí van a obtener ese valor y con ese valor van a poder calcular esto. O sea, van a obtener el X de equilibrio y van a poder calcular en definitiva el LS sobre el GS mínimo. O sea, la gráfica yo se la muestro, no es necesario que la hagan, es para que ustedes vean cómo se grafican. Esta es otra línea. Esta, la gris es la línea de, yo le puse el X del equilibrio, pero es como si fuera esta ecuación, ¿sí? De ahí van a poder obtener entonces el LS sobre el GS mínimo. ¿Está bien? Bueno, y vamos a ver el último ejercicio. La verdad, chicos, que esto es bastante, como ven, parece engorroso, pero es bastante matemática, ¿sí? Les recomiendo que escriban bien las ecuaciones. Si tienen ganas, no me molesta. Si quieren hacer este práctico, trabajarlo en el Excel, haciéndolo bien prolijito, haciendo los cálculos en el Excel, está bien. O sea, pueden entregar este práctico, si ustedes tienen ganas, haciendo los cálculos en el Excel. No me molesta a mí. Lo que a ustedes les parezca más sencillo. Por ahí sí les conviene hacer a mano algunas cosas para acordarse cómo se calculan, los balances y eso, pero pueden resolverlos en el Excel porque como hay mucha gráfica y qué sé yo, es más fácil, ¿sí? Bueno, y el último ejercicio que vamos a ver ahora, y como les digo, miren, ya además no íbamos a tener tiempo de ver todo porque les digo que el último es feo, es más feo que esto todavía, va a ser cómo determinamos ahora la altura de la torre, ¿sí? ¿Cómo se determina la altura de la torre? En la teoría ustedes vieron, ¿sí?, que primero vamos a usar los famosos coeficientes globales de transferencia de masa porque nos independizamos de los valores de la interfase, ¿sí?, que son valores que muchas veces en la interfase no los podemos conocer. Y entonces se llega a una expresión de este tipo, ¿sí?, donde z es la altura de la torre, y tenemos una bellísima integración. ¿Qué es la integración? ¿Ustedes se acuerdan de análisis matemático? Cuando hablamos del área por debajo de la curva, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo les voy a mostrar, no sé cuánto manejo tienen ustedes del Excel, cómo en el Excel se hace el cálculo de esto, ¿sí? Que se llama algo así como suma producto. Bueno, vamos a leer el ejercicio. Lo que yo voy a hacer ahora es, les voy a mostrar la primera parte de resolución de este ejercicio en mi Excel, pero mi Excel es mi Excel. Pueden grabarme, sacarme fotos, lo que quieran, pero a ese no se lo voy a subir, porque la idea es que ustedes lo calculen ustedes, no se emocionen, y además lo puedo haber hecho para la miércoles. Así que sí se los voy a mostrar para que vean la primera parte, se calcula igual que lo que acabamos de ver. Lo complicado va a ser la segunda parte. Bueno, se debe absorber amoníaco desde una corriente de aire a 70 grados Fahrenheit y una atmósfera, utilizando para ello una torre que tiene 8 pulgadas de diámetro, ¿sí? El absorbente que se usa es agua, que no es libre de amoníaco, o sea, ingresa pura, que ingresa con un caudal, nos están dando caudal acá, de 24 libras masa por minuto, y el gas se alimenta en contracorriente a 450 pies cúbicos por minuto. Fíjense ustedes cómo, porque ustedes van a decir, ¿por qué miércoles usan un rato flujo volumétrico y flujo másico? Es lo normal. En general, cuando hablamos de agua, de un líquido, muchas veces más se trabaja con flujos másicos, ¿sí? Pero en cambio gas, si ven datos, siempre vemos datos, se trabaja mucho con flujos volumétricos. Por eso están así, no solamente para amargarnos el viernes. Se desea lograr una reducción en la concentración de amoníaco desde un porcentaje de 8,25% a 0,3% en moles. El coeficiente global de transferencia, nos están dando el valor, es de 5 moles por minuto por pie cúbico. Me molesta que esté en inglés. A ver.
Y fíjense que además nos dice, ¿no? El coeficiente global de transferencia de masa de 5 moles minutos pie cúbico, y por este delta de I que nos va a traer, está acá en las unidades, porque después esto se va a simplificar con la integral. Y nos piden determinar la altura necesaria de la torre para cumplir con estos requerimientos. O sea, cuánto va a tener que medir esa torre para poder realizar esta transferencia de masa entre las dos corrientes. Nos dan también los datos de equilibrio, ¿sí? Y otra vez volvemos a dibujar la torre. Ustedes dibújenla, si se animan a mano mejor, ¿sí? Entonces, acá está el eje Z, ¿sí? Todo lo que está en el eje Z2 es lo que son las corrientes ricas en soluto A, y en Z igual a Z1 está todo lo que es la corriente pobre. Y entonces ingresa el gas con amoníaco, ¿sí? Tiene un 0,0825 de fracción, y sale con 0,003, el líquido ingresa puro, y no nos están dando el valor de X2. Ahí. Ahora sí les voy a mostrar un ratito, entonces me parece que acá le iba a mostrar el Excel para que vean un poco los cálculos. A ver, detengo un ratito y les muestro el Excel. Bueno, entonces fíjense, voy a agrandar un poco. Este es el ejercicio. Acuérdense que lo primero que tenemos es los datos. Tenemos el flujo volumétrico del aire, ¿sí? Acuérdense que este es un Q, le puse un Q punto, ¿sí? Porque es flujo volumétrico. El flujo másico del agua. La presión es de 1 atmósfera. Nos están dando el coeficiente global de transferencia de masa, que es 5. Y después tenemos las fracciones molares, ¿sí? Pero las chiquitas. Tenemos el I2, que es 0,0825. ¿Sí? El I1 es 0,03. El X2 no lo conocemos, y el X1 es 0, porque acuérdense que el líquido ingresa puro, ¿sí? El diámetro de la torre yo lo pasé a pie para que podamos trabajar bien, dividido 12, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Bueno, lo primero que tengo que hacer, como hicimos en el ejercicio anterior, con la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Con la ecuación de los gases ideales tengo que calcular la cantidad de moles, en definitiva es de aire y de amoníaco, están entrando a la torre por minuto, ¿sí? Es el flujo molar másico. ¿Cómo calculo? Igual que hicimos hace rato, ¿sí? Los moles esos de gas, acuérdense que estos son flujo, mole punto si quieren, ¿sí? Va a ser el caudal volumétrico por la presión sobre R, la constante de los gases, y T, que la utilizamos igual que antes. Y yo pongo aquí, pueden ver los cálculos, ¿sí? Paso las ecuaciones, agrado Rankine, R, la constante de los gases, y calculo. ¿Sí? Entonces ahí ya lo tengo en libras moles por minutos. ¿Me falta algo aquí? No. Bueno. Ahora, una cosa importante de este caso sería el área transversal de la torre. Acuérdense que cuando hablamos de áreas transversales, estamos hablando no del área de la torre, no del área en donde está ocurriendo la transferencia de masa en este caso. ¿Cuál era esa área? Que ya la habíamos calculado en otro caso. Era pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Yo lo tengo que expresar a este flujo en función del área esa que estoy trabajando. Por eso calculo el área, ¿sí? Con el diámetro que me lo dan de valor, y puedo calcular ahí el flujo G, ¿sí? El G2 en este caso, ¿sí? Fíjense, dividiendo el área. Las unidades que me tienen que quedar es por unidad de área transversal. Entonces queda el G2, es, si quieren pongan los números a ver si después les da, libras moles por minuto, pie cuadrado. ¿Sí?
Y a partir de este valor también, como habíamos hecho hace rato, puedo calcular GS, que acuérdense que GS es los moles de gas libre de soluto. ¿Sí? Como habíamos hecho hace rato, el G2 por 1 menos I2. El I2 lo tengo de dato. ¿Ven? El I2 estaba de dato. Listo. Bueno, ahora, otra cosa que pasa aquí, como el agua que ingresa es pura, ¿no es cierto? Sabemos que el agua está ingresando sin amoníaco. Puedo calcular el LS, ¿sí? Si quieren, como el agua, o sea, como dice, como el agua es pura, el L en este caso va a ser igual que el LS. Entonces, el peso molecular del agua es 18 libra masa por mol. ¿Y cómo calculo entonces el LS? Va a ser, fíjense que acá está la ecuación, la masa, el flujo másico, por eso dice M punto, el flujo másico lo tenemos de dato, el flujo másico era 24 libras masa por minuto, ¿sí? Sobre el área, acuérdense que todo es por unidad de área, y sobre el peso molecular para poder obtenerlo en función de moles, ¿sí? Acuérdense, acá está, ¿sí? Voy a poner en amarillo. Ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense que están todos los datos, está el área, está el peso molecular y está el flujo másico del agua. Entonces obtengo el LS, ¿sí? Ahí estamos con el LS. Entonces ahí podemos calcular la relación LS sobre GS, la de operación, no sé por qué dice actual, y dividiendo esos dos valores. Lo pueden obtener así, o bueno, si tuvieran todos los datos en el ejercicio anterior, lo pueden obtener con las relaciones de los X, ¿sí? De las fracciones en base al soluto libre. Cuando ya tenemos todos estos datos, calculamos, ¿sí? Lo podían haber calculado antes, pero ya les voy a decir por qué lo hemos calculado acá, las concentraciones en base libre de soluto, ¿sí? Las concentraciones en base libre de soluto son los I mayúsculas y los X mayúsculas. Bueno, lo calculan, ¿sí? Y 1 igual, como hicimos hace rato, y 1 pequeño sobre 1 menos I1, y 2 igual, X1 es igual a 0, y el que nosotros no conocemos es el X2, en el otro ejercicio si no los daban. ¿Y de dónde lo vamos a obtener a X2? En definitiva, del balance de masa, ¿sí? El balance de masa en función del soluto libre, ¿sí? En base al soluto libre. Acuérdense que lo que vamos a obtener acá es el X grande. Si quieren obtener el X chico, van a tener que usar la ecuación esta, ¿sí? Van a tener que despejar de acá X2 chiquitito, si es que lo necesitaran. Bueno, cuando ya tenemos todos esos valores, ahora vamos a la parte más complicada. Acuérdense que para conocer la expresión de la línea de operación, tengo que plantear un balance entre un Z igual a 1 y un Z cualquiera, ¿sí? O sea, y un valor libre. Entonces, de esta manera, yo me independizo, fíjense que tengo entonces GS por I, por un valor I en cualquier lugar de la torre, más LS por X1, es igual a GS, al flujo en base al soluto libre de gas por I1, más LS en cualquier punto de la torre. De esta ecuación, ¿sí? Yo voy a despejar el I, porque ahora yo sí quiero ver cómo va a ir variando este valor de I y en función de cómo va a ir variando el valor, o sea, X va a ir variando, ¿sí? Que la concentración del soluto libre, pero en la fase líquida, ¿sí? Va a ir variando y va a ir haciendo que varíe también I, ¿sí? Y los otros valores fijos, esta es una línea. Bueno, acá viene la parte como más fieriña, que ahora les voy a explicar cómo se calcula, antes de mostrarle aquí. Quiero mostrarles en la presentación. Bueno. Ahora, si yo conozco la línea de equilibrio,
Yo la conozco, ¿no es cierto? Son los datos que tenemos aquí. Lo mismo que nos pasó hace rato. Nosotros sí conocemos la línea de equilibrio. Entonces, si yo conozco la línea de equilibrio, puedo armar esta tabla que está acá. Y esta tabla la arman ustedes en el Excel y calculan. Fíjense, ¿cómo voy a definir yo estos X? Yo voy a definir distintos valores de X. Acá propongo rangos de valores de X. Es que no sé si me olvidé de escribir o qué. Pero acá propongo rango de valores de X. Fíjense que X1 y X2 los tenemos de datos, por eso necesitábamos calcular. X1 es 0. Estoy hablando siempre de las concentraciones en función de absoluto libre, ¿no? En base a absoluto libre. X1 y X2. X2 le va a dar 0,07 más o menos, que es el valor que le faltaba, y X1 es 0. Se inventan valores. Invéntense algunos valores aquí, ¿sí? 0, 0. A ver, ya les voy a mostrar después yo cómo se calcula y qué valores inventé. Bueno, ¿cómo calculo I? Ahí las voy a calcular con la ecuación de la expresión de la línea de operación, ¿sí? Que es función de algún punto de I, como dice acá, de Z igual a Z1, y estos valores son en cualquier lado de la torre. Entonces, por eso va a ir variando, ¿sí? En distintos puntos, o sea, acá es X1, X2, X3, X4, X5, X6, hasta acá dice hasta X2, es X2 en Z2, ¿sí? Todos estos son distintas alturas de la torre. Entonces, con esos valores que ustedes inventan, calculan I, utilizando la ecuación de la línea de operación, ¿sí? Y asterisco, ¿de dónde sale? Con los datos de la curva de equilibrio, ¿sí? Realizan la curva, obtienen la línea de tendencia, vieron como hicimos hace rato en el ejercicio anterior, ¿sí? O sea, grafican, creo que acá era una línea de tendencia, ya se la voy a mostrar, y entonces saco la ecuación, ¿sí? Voy a tener una ecuación, y con esa ecuación van a obtener todos los valores de I asterisco. ¿Cómo van a hacer? Van a ir reemplazando en la ecuación de I asterisco todos los valores de X, ¿sí? Fíjense acá que yo le puse I asterisco igual a F en función de esta X. Cuando ya tienen estos valores, hacen el cálculo de I menos I asterisco. ¿Está bien? Cuando tienen esos valores, hacen 1 sobre I menos I asterisco, que son todos estos acá. Y cuando ya tienen esto, también pueden calcular este delta de I. Y lo que va a faltar ahora aquí, creo que este delta de I, si no me equivoco, era I sobre... A ver, ¿por qué me quedó ahí que no recuerdo? No, está bien, es I asterisco menos... Eso les tengo que explicar porque no van a saber de dónde surge sino esto. Esto era... Bueno. Pero acá está bien. Sí. Sí, ya sé. Este delta, esto que me está faltando, que no les expliqué, este delta de I, ¿sí? Es el valor anterior sobre el valor siguiente. O sea, a ver si les pongo acá. Por ejemplo, es I1 menos IN. Entonces, por ejemplo, acá va a ser I1 menos I1, que va a dar 0, ¿sí? Acá va a ser I1 menos I2, ¿sí? Acá va a ser, es este I, ¿no? No es I, este va a ser I1 menos I3, y así sucesivamente, hasta que lleguen al final. Fíjense que en definitiva lo que nosotros vamos a necesitar para calcular esto, ¿sí? Tiene que ser lo que se llama la suma producto. O sea, yo tengo que ir multiplicando este valor, yo multiplico todo este valor que me va a dar ahora acá, este delta de I, por el valor de acá, y más este delta de I por este valor de acá, más, así sería, ¿no es cierto? Porque es una suma producto, o sea, cuando yo integro esto, me queda así.
Se llama suma producto. Vale, voy a mostrar cómo se hace esa suma producto en el Excel. Si lo hicieran a mano, tendrían que ir haciendo así. Esto por esto, más 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 esto por esto, y le va a dar un solo valor que va a ser la altura de la torre. Ahora vuelvo al Excel. Bueno, fíjense aquí. Fíjense mis valores que yo puse. Acá al costadito yo grafiqué los datos de equilibrio, ¿sí? Esta es la ecuación de equilibrio. No me está dando bola ahora, pero viene de ahí. Lo que hice fue graficar los valores, generar la línea de tendencia, y esta es la ecuación que tienen que utilizar para calcular los valores de y asterisco. Fíjense, entonces, primero defino, como yo les había dicho, defino este X, hago un rango de valores entre los dos valores máximos de los extremos, digamos, X1 está en Z igual a Z1, y este X2 en Z igual a Z2. Entonces yo inventé, puse 006, 012, 018, 24, sí. Inventé varios valores ahí. Con estos valores, calculo I. ¿Utilizando qué? La línea de operación, que es esta, acuérdense. ¿Sí? La expresión de la línea de operación, calculo. Para cada uno de esos X definidos, calculo los I. Luego, el I asterisco lo calculo de la ecuación, fíjense, de la ecuación de equilibrio utilizando estos X, ¿sí? El I asterisco. Se multiplican cada uno de estos valores por esto. Una vez tenido eso, hago la diferencia entre I menos I asterisco. Para todos. Hasta el valor este. Luego divido 1 dividido este valor. Y 1 sobre I menos I asterisco. Y finalmente calculo este delta, que para mí estaba mal aquí, creo que va aquí. Ahí está. No debería cambiar nada. 003, 003. Tendría que dar 0. Bueno. ¿Me cambió algo por haber hecho eso? No. Está bien. ¿Qué sé yo? Ahí está, ¿sí? Voy haciendo la resta, ven que va restando. 1 menos este menos este menos este. Nos va restando, ¿sí? Lo que yo les decía. Hasta el final. Y ahora, para yo resolver la integral, lo que yo les decía, para resolverla, ¿sí? Se hace lo que se denomina una suma producto. ¿Cómo se hace eso? Eso es una función que tiene Excel. Yo me paro aquí, ¿sí? Pongo, fíjense, la suma producto va a ser más, bueno, igual, si quieren, igual. Suma producto. Es una función. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero sumar y multiplicar todo esto, ¿sí? Todo esto por todo esto, que en definitiva es la integral, ¿sí? Eso es lo que hago. No sé si me dio bien o alguna, no, a ver, alguna macana me estoy mandando. Ah, ya sé cómo es. Suma producto de esta matriz, en definitiva es una multiplicación de matrices, ¿sí? Por, no sé si me supone solo la coma o qué, ya no me acuerdo. A ver, ¿cómo está eso? De esto por esto. A ver, ¿dónde me lo sacó? Ah, no, la tengo que poner una punto y coma entonces. A ver. Chicos, disculpen, pero bueno, mejor que me sucedan estas cosas al frente de ustedes. Así ustedes también no se asustan.
Creo que tengo que poner un punto y coma. Entonces sería esto, punto y coma, por esto. Ahora sí, ahí está. ¿Sí? Entonces, de esa manera, es lo que yo les explicaba, que la integral era la suma producto, obtengo el resultado de la integral. Y para obtener la altura, ¿qué va a ser? Va a ser este valor, ¿sí? Pero lo tengo que dividir por GS, porque así es, o sea, tengo que despejar Z, ¿sí? Z va a ser igual a el valor de la integral, ¿sí? Dividido GS y multiplicado por el KA, que era el estado de datos, que eran estos 5 que están aquí. A ver, espero que algunas veces se pone tontín por la... ¿Listo? No sé si se puso tontito ahora. Por F5. Sí, de hecho creo que sí, algo no estaba bien aquí. A ver. ¿Ven que algo no estaba del todo bien, me parece? O sea, para poder calcular Z, en realidad tengo que multiplicar por K, por la constante global de transferencia de masa, y dividir por GS, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer aquí. A ver, lo voy a calcular otra vez para que les quede bien. Entonces, esto por, ¿qué dije? Por GS, que no sé dónde anda. Por este valor. ¿Sí? ¿Por GS? No, dividido GS. Entonces, en realidad es por el K, y todo eso dividido el GS. Que lo que no sé, tal vez yo me estoy equivocando, porque este valor de GS, a ver, lo tenía como... Hay que ver las unidades, yo tal vez me puedo estar equivocando, ya sé por qué. Porque... voy a volver para Triquis. ¿Qué valor? Quiero ver qué valor de GS está usando acá. No, si está usando este. Está bien. Tiene que quedar en pie, ¿sí? En la altura de la torre. Entonces era F... No, está bien, chicos. Es Z. Está bien lo que yo calculé, porque Z es igual a la integral multiplicado por GS y dividido por K. ¿Sí? Está bien. Multiplicado por GS y dividido por K. Entonces le va a quedar más o menos 13 pies. ¿No debería ir entre paréntesis, profe? Sí, eso quería tratar yo, porque viste que a veces, sí, quiero ver si está bien. Entonces, sería GS por el, vamos a ver si no se enoja. GS por el valor ¿sí? Voy a poner así. Estaba bien, yo me estaba mareando con los pasajes, dividido el 5, que era la constante. Ahí está bien, mira. Comprobamos de que se está portando bien. Da 13 pies, que creo que eran más o menos como 4 metros, si no me equivoco. ¿Sí? De la torre. Así se calcula la famosa altura de la torre. ¿Sí? Y después los datos varían, bueno, variaría esto. Bueno, no sé si tienen preguntas, porque está bastante, es bastante denso, ¿vieron? El cálculo. Pero bueno, eso sería todo. Nos faltaría el último, que como les digo, yo lo más probable es que le suba indicándole los pasos a seguir, porque también el último, que es de la torre rellena, se los leo nomás para el que algún valiente que se anime y lo quiera hacer, lo puede hacer antes que yo le pase. No sé si en esta altura la valentía existe o no. Algo había llegado a escribir, pero bueno, en este ejercicio lo que hacemos ahora es determinar el diámetro de la torre de absorción
donde ya aparecen, fíjense, un equipo, este equipo que es la torre de absorción es uno de los equipos que más se usa para operaciones de contacto gas líquido, ¿sí? De continuo. Se utilizan muchos rellenos. Se eligen los rellenos dependiendo de un montón de cosas, de cómo, en realidad, su efectividad, los costos, ¿sí? Esos rellenos se seleccionan para proveer una mayor área de contacto entre las dos fases, con una mínima resistencia al flujo. El diámetro de la torre se establece para que se encargue del flujo de ambas fases. No sé qué voy a poner ahí. Bueno, entonces el ejercicio que tenían que hacer, ¿sí? Se diseña una torre rellena para remover benceno de una corriente gaseosa de nitrógeno benceno y se utiliza una corriente de queroseno. ¿Sí? El queroseno absorbe todo el benceno en la fase gaseosa. Calcular el diámetro de la torre y nos dan datos. ¿Sí? Nos dan los datos de flujos, la fracción molar, el gas que sale de la torre sale nitrógeno puro, el líquido que ingresa a la torre es queroseno, que acá lo que me faltaba buscar era un peso molecular más o menos aproximado del queroseno, ¿sí? El queroseno es un compuesto orgánico que tiene cadenas carbonadas. Nos dan los datos de los anillos y nos da el dato de la caída de la presión. Por eso yo le preguntaba si la profe Vicente había hecho algún ejemplo de porque si habían hecho lo pueden resolver solos. En definitiva es más o menos, otra vez, siempre recuerden, hagan el balance primero, ¿sí? Pueden definir el balance ya sea en la fase libre, que es como el que se trabaja, o el balance normal, ¿sí? Es benceno, acá está el balance de masa en función de los valores de soluto libre. Y lo único que les quiero mostrar, o sea, tienen que hacer todo, en algún momento van a llegar, tienen que hacer todos los cálculos, van a necesitar utilizar estas gráficas que la deben haber visto en la teoría, ¿sí? La pérdida de carga en rellenos es la inundación de la torre, ¿sí? Entonces se utiliza lo que se llaman un L' y un G', y acá hay un poquito de explicación, y tienen que utilizar un gráfico los dos gráficos para obtener distintos valores que necesitan para calcular este ejercicio. Y también lo que yo les estoy poniendo, que sí hay un archivo subido en la página, es las características de los rellenos, ¿sí? Los valores que van a tener que sacar para poder calcular esa torre, dependiendo, fíjense, me parece que les había puesto un video de algo que ya ni sé qué será. A ver. Esto es viejito, me voy a fijar qué es, pero se lo dejo para que... es como un video que les explica a ustedes, que les va a mostrar cómo se hace. Pasamos parte del oxígeno del aire. Bueno, les va a contar cómo es una metodología de absorción, lo pueden ver después. No me acordaba que tenía ese video ahí. Bueno. Chicos, eso sería todo. Me conformo con que logren hacer los primeros 4 ejercicios y los entiendan. Ya sé que no será ahora. Y ya les voy a subir este PowerPoint, ¿sí? Igual sospecho que esta semana se van a dedicar principalmente a estudiar para el parcial esta semana. Después ya completarán el práctico, que se los pondré. Obviamente que ustedes saben, mientras más se demoren en entregar todo, nosotros nos vamos a demorar más en darle las notas. Pero ya me voy a fijar, creo que hasta... Bueno, si ustedes ya aprueban, si los que aprueben, digamos, ya promocionen, tienen que entregar este práctico, así le podemos cerrar las notas. Así que el recuperatorio es el 9 de diciembre, o sea que calculen que para el 10 de diciembre ya tienen que estar todo entregado, por lo menos para los que no recuperan, ¿sí? Porque creo que en esa semana ya tenemos que cerrar las notas. Bueno, ya les voy a subir entonces esto, cualquier consulta me escriben y nos vemos el miércoles en la clase de consulta a las 11. Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Es posible que estén bien. Chao. Hasta luego. Profesora, Sí. me quisiera quedar hasta el final, quiero consultarle algo. ¿Puede ser? Dale. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Chao. Por Zoom, ¿sabes qué? Creo que lo vamos a hacer por Zoom porque sí me pasó a la profe para que yo pueda hacer de host. Así que vamos a intentar por ahí.
no, les aviso por el grupo. No te van a dejar entrar. Si no tiene que ser ahí, o me escribís por mail, Álvaro, explícame cuál es tu duda. Sí, los podemos ver, obviamente que algunos puede que no me acuerde, pero si me los plantea ese día, los charlamos. No hay problema. Chau.